En mi clase pasada, por algún momento pensé que iba a dejar pendientes, y se los dije, voy a dejar pendiente algo porque resulta que vi el texto un poco grande, pero la verdad es que los comentarios ya todos los había hecho yo, los hice entre la clase, cuando llegamos ya al final, todo lo había dicho, entonces lo revisé, todo había estado dicho, entonces vamos a pasar a la siguiente clase. Como habíamos hablado acerca de la vez pasada, ¿recuerdan acerca de qué hablamos la vez pasada? La fe y las obras. Cada libro de las Escrituras está diseñado con tanta sustancia y tanto entendimiento. Algunas cosas a veces nos parecen muy claras, otras un poco menos claras. Como yo estaba tan concentrado en hablar acerca de que que las obras en sí no justifican, y me enfoqué en eso, no di tanto el interés a la fe. En realidad podíamos hablar horas y horas acerca de la fe, pero tenemos un estudio a continuación que inicia hoy acerca de las cartas de Pedro. Iniciemos pues con la primera carta y veamos que son cartas en donde la fe está aplicada y donde somos exhortados a aplicar esa fe, y es hermoso. Así es que les invito a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, por favor. Y vamos a introducir el libro, y yo creo que la mayoría de ustedes saben quién era Pedro. Sabían que se llamaba Simón, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que se llamaba Simón Bar? No tiene gran relevancia, pero es curioso, se llamaba Simón Bar. Si alguien sabía, tiene que decirme Simón. ¿No? Bueno, Simón Bar, yo creo que al Señor no le gustó nada, sobre todo lo de Bar no le gustó al Señor, pero le cambió el nombre, ¿verdad? Y le puso Pedro. Después fue conocido como Cefas también, pero bueno, es Pedro. Entonces por eso a veces se le llama, para no confundirlo con nadie más, se llama Simón Pedro. Entonces, ¿qué más sabemos de Pedro? ¿Qué me dicen? ¿A qué se dedicaba Pedro? Era pescador, ¿verdad? Grandes estudiosos dicen, bueno, es que también era mercader. Bueno, pues suponemos que sus pescados los vendía, ¿verdad? ¿Y qué más sabemos? ¿Perdón? Estaba casado, que tenía una educación judía, que era líder de nacimiento, su carácter de origen era ser líder. Él quería siempre, por su afán por su amor por las cosas, su pasión por las cosas. Podemos entender que Pablo no era alguien desanimado, ¿verdad? Definitivamente no. No estaba en la esquina y decía, bueno, pues lo que me digan, eso voy a hacer, y si me dice el Señor que lo siga, lo voy a seguir. No, él decía, ¿y por qué? ¿A dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? Yo quiero ser el primero. Y tenía ese ánimo, ¿verdad? Tenía una gran pasión, Pedro. ¿Qué más sabemos acerca de Pedro? Gruñón, un poquito, a causa de esa pasión, yo creo a causa de esa pasión. Yo tengo aquí en mis notas que murió en Roma aproximadamente, crucificado de cabeza, ¿verdad? Porque fue tomado por el gobierno de Nerón en ese tiempo, y él dijo, no puedo ni merezco ser crucificado como mi Señor, aunque en realidad era una muerte de maldición, ¿verdad? En cruz. Pero él dijo, no, yo no puedo ser igual que él, a mí voltéenme de cabeza, y fue algo que se nos quedó claro. Pedro fue uno de los más cercanos discípulos y después apóstoles del Señor Jesucristo, que lo negó también, pasó por esa prueba, ¿verdad? Pero vamos a ver algo muy importante. Yo traigo para ustedes al menos un poquito de lo que podemos llamar, y discúlpenme, pero tengo que a veces hacerles pasar unas palabras que nos pueden servir o no, pero son correctas. En los estudios de Biblia, muy minuciosos, le llamamos exégesis. Y no se asusten, no es nada feo, no duele. Exégesis es el análisis letra por letra, casi. Es quién puso estas letras ahí, por qué las puso, qué dice este renglón, qué dice el siguiente, se contradice, no se contradice, cuándo fue escrito, con qué finalidad política, con qué finalidad teológica, y todo es importantísimo. No vamos a sufrir, ni tenemos que tomar tan notas, ni preocuparnos. Quiero nada más que pongamos el foco versículo por versículo, porque es de unos nutrientes muy buenos para nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito. Leemos la introducción que he escrito para ustedes, por favor. Como puse ahí, todo indica que esta carta fue escrita por el apóstol
Pedro en Roma, al parecer por los años 63 o 67. La verdad es que ya históricamente es difícil saber el año exacto, pero sí sabemos que él murió entre 67 y 68, es lo que sabemos. Entonces no pudo haber escrito después, y por la situación que vamos a continuar leyendo, debe ser muy cerca al 67. Aunque algunos estudiosos opinan que la carta fue dirigida en un principio a judíos, ciertos pasajes son claramente dirigidos a gentiles. De cualquier manera, la razón de esta carta es el inicio de la persecución que sufrió la iglesia cristiana, comprendiendo tanto a judíos como a gentiles convertidos. Muy bien, la primera persecución, o los primeros tiempos de la persecución. Recuerdan que estudiamos historia de la iglesia, ¿verdad? Somos unos eruditos en la historia de la iglesia. No, lo que sí sabemos es que la primera iglesia pues fue fundada por los judíos convertidos, por los seguidores de Jesucristo, por los discípulos, y fue llevado el mensaje a los judíos y a los gentiles, y ellos tuvieron que huir o salirse de Jerusalén en un principio, porque era muy fuerte luchar contra el entendimiento religioso más potente en el momento. Luchar contra los judíos era muy difícil. O sea, profesar a un Jesucristo, al Mesías que ya llegó y que ya se fue y que nos dejó todas estas enseñanzas, era mortal, ¿verdad? Porque era tan difícil que tenían que aislarse y en un momento tenían que agruparse e irse lejos. Entonces esa primera iglesia tuvo que salir, y en esa primera dispersión Pablo les dirige esta carta a sus hermanos que están fuera del país o fuera de Judea. Vamos a seguir leyendo. Dice: Pedro se identifica primero como una autoridad para los seguidores de Jesucristo, y con ello les anima recordándoles que la obra es de Dios, que han sido todos enviados como Él mismo a representar a Cristo, y sus vidas están en las manos del Todopoderoso. ¿Por qué digo que Pedro se identifica como autoridad? Bueno, porque tiene que venir la voz de Dios a hablarnos, ¿verdad? Siempre tuvo que identificarse y presentarse en credenciales Dios, como cuando mandó fuego, como cuando mandó una voz muy potente, o un temblor, o cuando se representaba con los profetas, los reyes. Y siempre el Señor identifica su palabra. Entonces Pedro les dice: les está hablando Dios a través de mí, ahora que entremos a analizar esto. Y por último vamos a comentar, dice: esta carta está llena de ánimo y de exhortación hacia los creyentes, motivándoles a seguir sirviendo al Señor, recordando lo valiosos que son para Dios, y resistiendo lo necesario con la mirada en el cumplimiento de las promesas divinas. Eso fue la introducción. Entonces ya sabemos, vamos a hablar de Pedro. Pedro, estando en Roma, les escribe a los que salieron de Judea, y voy a presentar un pequeño mapa aquí. No pude, desgraciadamente, como es en color, no pude hacerlo para ustedes porque salía manchado, y tampoco este es genial ni fantástico, pero quienes estén más cerca podrán más o menos ver. Aquí abajo está Judea, y Jerusalén puede estar hasta por acá, pero ellos estaban dispersándose, estaban yéndose, huyendo hacia arriba, y tenemos Roma por acá. Roma, Grecia, lo que ahora es Estambul o Turquía. Y entonces ellos estaban subiendo, y Pedro, estando desde allá, les estaba diciendo: ustedes salieron de acá, los están persiguiendo, los quieren matar, y les está escribiendo una carta de ánimo. Y por aquí se encuentra lo que vamos a leer a continuación. Vayamos directamente al texto, por favor, los primeros 2 versículos. Primera de Pedro, recuerden. Primero se presenta y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Es suficiente. A este saludo, al último, se le llama el saludo apostólico. Los apóstoles se saludaban así, siempre decían: que tengas gracia
y paz. Lo vemos en Pablo y es unas palabras que el Señor puso en la boca de los apóstoles. Vamos a analizar palabra por palabra. Pedro, apóstol de Jesucristo. Al decir apóstol de Jesucristo, no podría ser alguien que le vio pasar de lejos, no podría ser alguien que estaba entre sus amigos y escuchó algo y aprendió algo de Cristo. Apóstol significa enviado especial del Señor, enviado personal de Dios. Les está diciendo, les habla una persona muy cercana a Dios que tiene toda la autoridad de decirles lo que va a pasar o el mensaje que Dios quiere pasar a ustedes. Escúchenlo porque es palabra de Dios. Es la primera frase. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Sí, Señor, gracias. Bueno, gracias. Vamos a hablar un poquito entonces. Sí, tomemos provecho de ese punto. Apóstol se hacen llamar muchas personas. Yo en un principio, cuando daba mi testimonio de que ya estoy caminando otra vez, el Señor me cambió y me dijeron, necesitas hacer un apostolado, me decía la gente allá afuera. Me decía yo, ¿un apostolado? ¿Qué es eso? A lo mejor hacerme como un mártir. Yo no sabía, no entendía nada. Y ciertamente en muchas iglesias llaman ser apóstol a cualquier hombre ya. Y la verdad es que ya no hay apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál sería el último apóstol? Pablo, ¿verdad? Porque fue el que completó el grupo de los 12, llamado de una manera impresionante, y él sí fue enviado personalmente por Jesucristo. Permíteme, Mingo, voy a acabar esta frase. Pablo nunca estuvo frente al Señor Jesús cuando él estaba vivo, ¿verdad? Pero ¿quién lo bajó del caballo? Jesús. Oyó la voz y vio la luz impresionante. ¿Y a quién iba persiguiendo él? A los cristianos. Y al decirle, ¿por qué me persigues? No era el Padre, no era Jehová, no era el Padre, era el Hijo, era Jesucristo. ¿Por qué me persigues? Y se encontró con él, persona a persona. Entonces, sí fue Pablo un apóstol. El día de hoy no puede haber apóstoles. La mala interpretación es que no solamente en ese sentido se ponen el título, sino que quieren aplicar la función del apóstol. Y la función del apóstol es dar un mensaje cierto, verídico, directo de Dios. Y esa es una atrocidad y un espanto, porque escuchan a tal apóstol diciendo, es que esto me está diciendo Dios. Se hacen sesiones, para quienes no lo sepan, se hacen sesiones una vez cada tanto en las iglesias apostólicas, y la gente va a consultar a veces su futuro por medio del apóstol. Tremenda cosa. Sí, Mingo, gracias. Nos mandó a ser discípulos, no mandó a ser apóstoles. Muy buena, amigo, gracias. Bien, frase por frase dijimos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. ¿Qué nos está diciendo? A todos aquellos que escogieron ser cristianos, a todos aquellos que quisieron meterse en problemas y están dispersos porque ya están dentro de la iglesia cristiana, a todos aquellos que decidieron seguir a Cristo. No lo está diciendo. No lo está diciendo. Y la palabra de Dios no lo dice así. Está diciendo a los que fueron elegidos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí están el Ponto, Bitinia y todas estas, Capadocia, Galacia, Asia. En realidad esto era Asia, lo que hoy es Asia Menor, es la entrada a Asia. Aquí termina Europa y empieza Asia. Pero esto se le llamaba antes Asia, era una provincia. En fin, ahí están situadas esas iglesias, esas provincias que estaban bajo el Imperio Romano. Según la dispersión, dice aquí, que Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, dice aquí, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos. O sea, la previsión está hablando que esa dispersión, el que hayan tenido que huir, fue previsión de Dios. Está diciendo es que Dios quería que se fueran. No los quería en Jerusalén. Yo quería que ustedes se fueran a llevar la palabra. Y les tuve que poner fuego para que salieran corriendo. Y así fue. Entonces, la dispersión fue una bendición.
Los judíos cuando abandonaron sus tierras tuvieron que llamarle a esto diáspora, ¿verdad? Diáspora. En algún sentido podríamos llamar a esto la diáspora cristiana, porque tuvieron que dejar el lugar donde vivían. Eso en el sentido totalmente práctico, no en el sentido teológico. Pero vamos a terminar esto y dice, les repito las últimas frases que leí, dice, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes gracia y paz. Pedro, estando en Roma, les está diciendo, hermanos, ustedes que son elegidos